este pequeño mensaje, porque es muy pequeñito y es cierto. A mi hermana Eugenia, para que vea que yo cumplo la palabra, es cortito. Vamos a leer un versículo que está, o versículos que está en Mateo 8, 23 al 27. Mateo 8, del 23 al 27. Es bien cortito, así que ¿lo encontraron para leerlo? Parece que no lo han encontrado. Ya, amén. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Gloria al Señor. Vamos a orar ahora. Padre amado, bendito Dios, qué maravilloso eres, Padre. Señor, qué maravilloso que nos hayas hecho hijos. Y segundo, que estés siempre con nosotros, asistiéndonos en todas las circunstancias de la vida. A aquellos que están enfermos, que están debilitados, que están angustiados, que están siendo, no sé, probados. Siempre tú estás pendiente de nosotros. Y pareciera que a veces duermes, Señor, pero no estás durmiendo. Pareciera que a veces no sabes el peligro en que estamos, pero no estás durmiendo y sabes el peligro en que estamos. Padre, por eso te pedimos que esta palabra ahora, hoy mismo, haga cabida en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, para honrarte a ti, para que tu nombre quede exaltado, para que te adoremos y te amemos más que antes, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Padre, aliméntanos con ese pan celestial que es tu palabra. Amén y amén. Gracias, Señor. Es un pasaje interesante, porque quien más que menos hemos estado metidos en alguna turbulencia, en alguna tempestad, en vientos fuertes, olas que casi, dice aquí la Escritura, casi tapan la barca. Pero hemos salido adelante y aún vamos navegando con el Señor, ¿no es cierto? Bien. La barca representa nuestras vidas. También la barca transporta a los discípulos de una tierra a otra, es decir, de un lado a otro, ¿no es cierto?, con y en Cristo. La barca además es un instrumento que sirve para navegar sobre los mares espirituales. Uno de los peligros de la navegación es perder el rumbo o la aparición de vientos tempestuosos y olas rugientes. Gracias, Señor. ¿Qué es la tempestad entonces? La tempestad es una batalla de vientos espirituales, ¿no es cierto? Mirado desde el punto de vista espiritual, la tempestad es una batalla de vientos espirituales que ponen de cabeza a nuestro mundo. Son circunstancias de nuestra vida que el Señor permite para que crezcamos en la fe. Los discípulos crecieron en fe. Cuando estaban todos ahí parecían una lauchita en la barca ahí, como que se iban a ahogar todos. Y después, ¿cómo salieron? Los discípulos salieron después y fueron, ¿no es cierto?, ungidos, por decir aquí, para hacer milagros, prodigios, sanidades, etc.
Así que crecieron en fe y fue una pequeña lección que el Señor les dio a los discípulos. Como las cosas que te están pasando a ti, hermano y hermana, son pequeñas lecciones que estás recibiendo de parte del Señor para que crezcas en fe. Gloria a Jesús. Los discípulos, después de este acontecimiento, salieron fortalecidos en fe, ¿no es cierto? Como decíamos, sabiendo de que a su lado estaba el Dios Todopoderoso, que descendió del cielo para dar vida al hombre y que tiene gobierno sobre lo espiritual, lo material y sobre toda nuestra vida. Gracias, Señor. Cristo en tu barca no está durmiendo. Él mismo los llevó a ese minuto en la barca. Ese minuto en el cual se subieron, ¿no es cierto? Y pudieron tener esta experiencia. Y pudieron tener esta experiencia. Dios había planeado de antemano y no fue algo sorpresivo para él, ni lo pilló desprevenido al Señor de lo que estaba ocurriendo. Él sabe todo lo tuyo y Él quiere que confíes plenamente en Él para que reprendas tus vientos y las olas que te ponen en peligro mediante su poder. El Señor está en la barca, el Señor está en tu barca, Él te puso allí y Él sabe las tormentas, los vientos que vas a tener que superar con su ayuda y confiando plenamente en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Las cosas duras, difíciles, son para enseñarnos que Él tiene todo el poder para quitar todas estas dificultades de en medio nuestro, para reprender por su autoridad todos estos vientos y las olas que se manifiestan en contra de nosotros. Y vamos a lograr algún día, prontamente, llegar a tener fe como un granito de mostaza. Y con ese granito de mostaza, ¿qué dice Dios que podemos hacer? Podemos decirle a un monte: monte, sale de aquí y échate al mar, y los obedecería. Entonces, las circunstancias que tú estás viviendo, las ha preparado el Señor para fortalecerte en la fe, para que lo conozcamos más, su grandeza, su poder, pero también su amor. ¿Cuáles son estos vientos que te pueden afectar a ti o a mí? Vientos de incredulidad, vientos de desconfianza entre unos con otros, vientos de desesperanza, vientos de angustia y desesperación, vientos de desánimo, vientos de incertidumbre, de pruebas, vacilaciones y dudas. Todos esos vientos vienen de repente a nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Qué viento te está soplando a ti fuertemente, que te está diciendo: Señor, sálvame? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna situación económica? ¿Alguna situación en la cual algunos médicos están diciendo que tú no tienes esperanza, que esto se va a desarrollar de tal o cual manera? Y nosotros, los lecitos, le creemos a los médicos. Gloria al Señor. Hay que creer en el poder y el amor de Dios. Hay una palabra, hay una escritura que dice: antes de ir a la gente o al sanador o al médico, anda al Señor. Incluso se enojó con uno que aparece, un personaje bíblico, por haber ido a los médicos antes que a él. Se enojó. Quizás algún día compartamos eso. Ahora, este pasaje nos enseña cosas interesantes, algunas premisas equivocadas que tenemos.
Tenemos aquí la lección muy importante que debemos aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos libra de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. Entonces, a veces nosotros llegamos a Cristo y decimos, todo va a salir bien, va a ser mi vida color de rosa, hojuelas sobre miel, plátano con leche. No, queda en claro, ¿no es cierto?, que nuestra vida no será una taza de leche toda la vida. Habrá momentos y momentos. 2, el Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos, ni que seamos liberados siempre de experiencias amargas o peligrosas. Pero lo que sí podemos tener seguridad es que todas estas circunstancias, están en las manos del Señor. Él estará durante toda nuestra navegación por este mundo. Y vamos a cruzar tormentas, oleajes, vamos a cruzar peligros, pero Él estará con nosotros toda nuestra navegación, porque Él es bueno, fiel, Él cumple su palabra. Gloria al Señor. Y dice también que Él nos llevará hasta el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? El otro lado es el lado que nos está esperando más allá del sol, como dice la alabanza, ¿no es cierto? Gloria a Jesús. La situación refleja fielmente lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida de los creyentes. Como dijimos, tiempos de refrigerio, alternados con tiempos de prueba, como vemos en este pasaje, todo esto preparados y dirigidos por el Señor mismo. Podemos estar seguros, ¿no es cierto?, que Él va a acallar la tempestad. Esta lección que el Señor le dio a sus discípulos es una lección práctica. Dios no enseña teoría, Dios enseña en la práctica. Y cuando tú aprendes en la práctica, lo puedes vivir, lo puedes aplicar y vas a vencer por ti misma con esa enseñanza y esa capacidad que mora en ti, que Dios te la dio. Vas a poder vencer todas tus dificultades, todas tus situaciones difíciles. Dios es un Dios, un maestro que nos hace vivir su palabra, pero siempre de la mano con Él. Pregunta: ¿cuántas pruebas has pasado de la mano del Señor? ¿Cuántos vientos en tu vida Dios ha reprendido? ¿Cuántos oleajes peligrosos se han enfrentado al amor de Dios que te cubría y que te cubre, te seguirá cubriendo hasta el fin de tus días? Él nos invitó, más bien dicho, nosotros los invitamos a Él a subir a nuestra barca, y Él no se va a bajar, aunque hayan todo este tipo de cosas. Él no se va a bajar de nuestra barca, va a seguir navegando con nosotros siempre, y más aún, como decía, más allá del sol. Gloria al Señor. Nunca Dios nos ha mentido, nunca Dios ha ocultado cosas. Él es luz, no hay ninguna oscuridad ni tiniebla en Él, ¿no es cierto?
Aquí dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo andaréis en una barca, es parafrasear, donde van a haber vientos y oleajes. Pero dice el versículo así, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ya venció y está venciendo cada día en nosotros y con nosotros. Pregunto de nuevo, ¿qué te está aquejando? ¿Qué te tiene sufriendo? ¿Qué te tiene en pánico? ¿Qué te tiene tan temeroso o temerosa? ¿Qué situación? Tenemos que analizarnos. Dios quiere que crezcamos en confianza, en fe, en Él. Dios tiene cuidado de nosotros y tuvo cuidado de los discípulos en el mar, ¿no es cierto?, ahí en la barca. Pero hay un hombre que es un ejemplo para mí, que fue un ejemplo, es un ejemplo y que me anima mucho. Vamos a poner a un personaje al cual Dios lo bendijo sacando sus tempestades y sus vientos, ¿no es cierto? Él es Elías. Elías, ¿no es cierto?, un gran profeta del Señor, tuvo también sus debilidades, su falta de fe, etc. Pero vamos a comentar algo. Se puede comprobar que la depresión estaba presidida, o se puede comprobar que la depresión de Elías y de todos nosotros está precedida por un periodo de cosas traumáticas, estrés demasiados intensos, duraderos o repetidos. En Elías, la causa de su depresión, fue porque la esposa de Acab se llamaba Jezabel. Al enterarse de que Elías había hecho con los profetas de Baal, le mandó un mensaje a Elías diciendo que lo iba a matar. Elías, por su parte, había castigado la idolatría del pueblo matando a 450 profetas falsos o falsos profetas. Entonces, Elías tuvo mucho miedo, porque era una mujer de armas tomar, tampoco era un hombre que no tenía peso, tenía mucho peso porque era muy sanguinaria, era muy malvada, muy perversa, por lo tanto, cualquiera habría tenido miedo. Pero después de hacer una obra tan grande como la que hizo Elías, entonces uno se pregunta, si a Elías le pasó, que se deprimió, y aún más dice en la Escritura de que él deseó la muerte. Si Elías se deprimió y si Elías deseó la muerte, ¿cuánto más a nosotros, pequeñitos del Señor? No es para criticar, no es para apuntar con el dedo a aquel que le ha faltado la fe y que está viviendo una situación difícil. Es todo lo contrario, para decirte, mira lo que Dios hace con aquellos que están en debilidad. En Primera de Reyes 19:4 dice, y él se fue al desierto, o se fue por el desierto, un día de camino, y vino, se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Decía, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Usted ha llegado a ese punto de que las dificultades y los problemas le lleguen a decir, oh Señor, quítame la vida. Aquí hay uno, y aquí hay un ejemplo. Y cómo Dios actuó con Elías. En Primera de Reyes 19:5 y 8 dice lo siguiente, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo,
levántate y come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y se volvió a dormir. Deprimido, seguía deprimido. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches al monte de Dios. ¿Cómo encuentra usted que Dios trató a Elías? Le dijo, hijo mío, como un bebé, oye, ven, te tengo comidita, te tengo pancito, te tengo agüita. Así lo trató. Y así es como quiere tratarla a usted y a mí. Tenemos que aceptar su amor, tenemos que aceptar sus caricias, tenemos que aceptar su afecto. A veces estamos tan embebidos y sumergidos en nuestra problemática que no alcanzamos el amor de Dios, a ver su amor paternal, a ver su amor comprometido, a ver su amor de pacto, a ver su amor generoso, a ver su amor permanente por ti y por mí. Estamos tan embebidos en nuestros problemas. Estaba tan embebido Elías en su problema que tuvo que enviar a un ángel y despertarlo. Oye, Elías, despierta. Y le dio comidita y agüita. Y eso quiere darte a ti, comidita y agüita. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Así como lo hizo con Elías, lo hará contigo. Para fortalecerte en tu prueba, en tu situación difícil, te va a dar a comer pan. Pan de vida. El pan que desciende del cielo y da vida al hombre. Es el mismo pan de Elías. Y te va a confortar. Y en vez de agua, de darte una vasija de agua, te va a dar la agua, el agua de vida. Esa agua que da vida eterna. Así te va a confortar el Señor con su palabra. Con su palabra. Hay algunas iglesias donde es muy fuerte el decir sueño, el decir profecía, el decir aquí, el decir allá. A veces puede hundir a una persona que Dios está tratando y que la está amando y la hacen tropezar. Pero Dios quiere darte el pan de vida, la palabra de vida, la palabra eterna que nunca cambia, que nunca pasará. Quiere darte del agua de vida, esa que salta en nosotros como fuente para vida eterna. Vas a recibirla. Y con eso Dios te está confortando como Elías. Yo sé que en esta dificultad, en este problema, en esta angustia, no es fácil ver a Dios. No es fácil ver el amor de Dios. No es fácil ver el pancito que Dios te quiere dar. No es fácil ver esa agua con el cual te quiere refrescar. No es fácil verlo porque estamos atormentados, porque hemos echado para afuera. O, más bien dicho, no hemos conocido a Dios en nuestra mente, pero no en nuestro corazón. Hemos conocido a Dios intelectualmente y por eso nos vienen a veces situaciones difíciles que no podemos sobrellevar. Yo no digo que no nos van a venir situaciones difíciles y que va a ser difícil sobrellevarlas, pero las vamos a sobrellevar gracias al Señor. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Entonces, podríamos decirte, o podría decirnos el Señor a nosotros, tendrás que alimentarte, hermano, hermana, con su palabra. Tendrás que fortalecerte con su agua, porque mucho camino te resta
por andar, o muchas millas náuticas te restan por navegar, porque Él quiere que tú te fortalezcas para que puedas servirle, para que puedas ir a otros sin contarle tu testimonio de cómo te sacó de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa depresión, de esa angustia, de esa enfermedad crónica, cómo Dios te sacó. Entonces tendrás que tener fuerza y fortaleza para que tu barca navegue a otros lugares, llegue a otras partes, llevando la palabra del Señor, el ánimo, la esperanza que solamente Él puede dar. No te hagas aconsejar por aquellos que no te quieren, con aquellos que no te aman, con aquellos que no conocen la palabra, que son tan ignorantes como tú, porque la palabra dice, no, si dos ciegos se caminan, ¿no es cierto? Si dos ciegos andan caminando, los dos se van a ir al hoyo. Hácele caso a la palabra de Dios. Lo demás es subjetivo. Lo demás es removible. Lo demás podría ser hasta basura. La palabra de Dios es el compromiso que Dios tiene contigo y conmigo. Gracias, Señor. Y fíjense que ya estoy terminando. Eugenita, estoy terminando. Gloria al Señor. Entonces podemos concluir lo siguiente. Podríamos hacer una pregunta. ¿Cuál es tu viento? ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuál es la ola que te está inundando? Jesús puede reprenderla. Necesitas a Cristo en tu barca, pero necesitas verlo. No que está durmiendo, lo necesitas ver, que está apoyándote en tu navegación. Los discípulos estaban desesperados y con Jesús dentro, pero con mucho miedo, pues no sabían qué hacer. ¿Qué les faltó? Les faltó la confianza en el Señor. ¿Qué nos falta a nosotros cuando nuestra barca está haciendo agua? Nos falta confianza en el Señor. El otro día compartíamos, ¿no es cierto?, que fue molido, que echaba gotas de sudaba gotas de sangre por ti y por mí. ¿Por qué habría ahora permitir que tú padezcas sin más ni más y que sufras? No, Él está ahí contigo, al lado, 24 horas al día, cuando te acuestas deprimida, cuando te acuestas angustiado. Él te va a tratar en la noche y vas a amanecer con ánimo y energía. Y si no es así, al otro día lo hará. Y si no es así, al otro mes lo hará. Y si no es así, al final lo hará igual. Lo hará igual. Y saldrás como becerro de la manada, y saltando y mostrando tu alegría a los demás después de haber estado sumido en una tremenda angustia, depresión, en una tremenda situación difícil como me ocurrió a mí. Por eso te puedo decir, Dios va a reprender tu ansiedad, tu angustia, tus dificultades, tus debilidades, y vas a salir victorioso. Gloria al Señor. Vamos a navegar juntos, hermanos, y llegaremos al otro lado, y nos alegraremos en el Señor. Jesucristo y su palabra son suficientes. No andes buscando en otro lado. Su palabra, Jesucristo y su palabra son suficientes. Y con Cristo llegaremos a la meta. Reinaremos con Él. Porque ya estamos reinando, porque ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Gloria al Señor. Levantemos nuestra mirada a Él y veamos que tenemos toda su autoridad, tenemos todo su respaldo para reprender las olas y el viento. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Padre amado, gracias por esta palabra que realmente me animó más de lo que estaba animado. ¿Para qué voy a mentir? Estoy muy animado. Gracias al Señor, y de contarle a muchos que el Señor me sanó de un momento para otro. Sí, gracias Señor, vamos a orar. Padre, que la experiencia que hemos vivido contigo
buenas, malas y regulares, siempre, al final, raya para la suma, siempre son positivas y nos gozamos y miramos para atrás y decimos: Señor, gracias porque me hiciste pasar por eso, porque pude ver lo que no veía. Gracias porque humillaste, porque yo no veía que andaba descarriado. Gracias porque hiciste esto, porque ahí me fortaleciste. Gracias porque si pasé la prueba era para bendecirme. Papito, que todos entendamos esa palabra, que todos entendamos tu esperanza a la cual tú nos has llamado, que todos comprendamos, papito, cuán grande es tu amor que entregaste a tu Hijo Jesús por todos nosotros. Padre, que cada pequeñito, que cada hombre o mujer, que cada discípulo o discípula pueda comer, Señor, como Elías de la torta y del agua, para vencer. Gracias, Padre. Te amamos, papito. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, mi hermana Yasna. Amén. Que el Señor le siga bendiciendo y nos siga llenando de su gracia, mi hermano Norte. Amén, mis hermanos.